necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. Gloria a Dios. Repita conmigo, la gloria es de Dios. Ok, hermano, quiero compartir con ustedes una clase que lleva por título, y quiero que usted lo repita conmigo, el fruto del Espíritu Santo. Repítalo otra vez. Gloria a Dios. Y quiero comenzar leyendo en Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el verso 16 y 17. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero que quiero enseñar en esta noche es que el mayor problema de la gente, escuche, en el pueblo de Dios, no son los demonios, sino que es la carne. ¿Cuál carne? No la carne que usted compra en la carnicería, valga la redundancia. Cuando hablamos de la carne, hablamos de nuestro cuerpo, de esa carne. ¿Por qué digo que no son los demonios? Porque ni los demonios ni Satanás, escuche, son omnipresentes. Le explico esto de que no son omnipresentes porque muchas veces le achacamos todo al diablo, y resulta ser que a veces hay errores y pecados que se cometen, pero es por nuestra propia carne. Cuando la Escritura dice, cuídate de la que duerme a tu lado, se está refiriendo a ella, a la carne. Entonces, no todo el mundo tiene demonios, pero sí tiene carne. Y ahí está el problema, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y este es el peligro, que aunque no vivimos según la carne, escuche, el problema es que todos tenemos esa carne. Cualquier predicador, cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquier servidor, cualquier miembro de la iglesia tiene esa carne. Ahora, el problema no es tener carne, el problema es satisfacerla. Allí está el problema. Por eso es que el versículo 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Qué significa satisfacer los deseos de la carne? Significa complacerla, escuche, o saciarla. Significa eso, complacerla o saciarla. Ahora, ¿es pecado complacer o saciar la carne todo el tiempo? Claro que no. Todo depende. Diga, depende. ¿Por qué depende? Porque hay cosas que son buenas en esta vida con las cuales, escuche, está permitido saciar la carne. Por ejemplo, cuando usted come, ¿usted está saciando la carne? Claro que la está saciando. Cuando usted se come, por ejemplo, un buen helado, por decirle algo, ¿está saciando la carne? Bueno, déjeme decirle que eso no es pecado. Eso no es pecado. Ahora, yo le hago una pregunta a usted, por ejemplo, ¿será que acostarse con la esposa, eso es pecado? Claro que no es pecado. Y sin embargo, cuando nos acostamos con nuestra esposa, hermano, ¿quién me dice a mí que no sacia su carne? ¿Qué hombre o qué mujer me dice que no sacia su carne? Entonces, por eso le digo que depende. Ahora, acostarse con la secretaria, ¿es pecado? Entonces, a eso me estoy refiriendo. Por ejemplo, cuando el novio se acuesta antes de tiempo con la novia, o la novia con el novio, eso es pecado. Pero hay cosas en el mundo que pueden saciar la carne, pero no son pecado. Hay otras que pueden saciar la carne, pero sí son pecado. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne
es contra el espíritu, y el del espíritu, dice, es contra la carne. La palabra contra, escuche esto y apúntelo si usted quiere, significa oposición. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone ¿a quién? A la carne. La carne le dice, por ejemplo, a la gente, ve esa pornografía en la televisión. Y yo no sé si usted ha tenido esa lucha. No sé si a usted la carne de pronto le ha hablado. Le dice de repente, ve esa pornografía. Y el Espíritu Santo, ¿cómo le dice? No la veas. Entonces se da cuenta que dentro de nosotros hay una lucha interna. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo en una oportunidad, el pecado que mora ¿dónde? Que mora en mí, dijo Pablo. Porque el querer hacer el bien está en mí. Pero después dijo, pero no el hacerlo. Entonces había una lucha. Dice que había una ley en su cuerpo que lo llevaba ¿a qué? Que lo inducía a cometer pecado. Y eso no es solamente para Pablo, para el pastor o para la pastora. Eso es para todo aquel que es cristiano. El Espíritu Santo de repente le dice a la gente que vaya a la iglesia, por decirle algo, pues. Y de repente, hermano, ¿qué le dice la carne? No, tranquilo, no vayas, quédate descansando, trabajaste mucho esta semana. Más bien, ¿por qué no te vas para la playa? ¿Usted cree que la carne a veces me dice a mí, me ha dicho a mí, hermano, vete más bien a la playa? Claro que a mí también me lo dice. Bendito sea el nombre del Señor. O de pronto, hermano, no ores, no ayunes, no leas la Biblia. Entonces, hay esa lucha. Por eso es, hermano, por eso es que la Escritura dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Fíjense que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Entonces hay una oposición entre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto muestra lo que le estoy diciendo, el conflicto que vive todo cristiano. La carne quiere una cosa, pero el espíritu quiere otra. Y he aquí, hermano, la importancia de que nosotros, escuche, alimentemos más al hombre espiritual que a la carne. Le digo esto porque imagínese usted, hermano, una mujer o un hombre, porque hay hombres que ven novelas también, que se la pase todos los días viendo novelas. ¿Qué se está alimentando ahí? ¿El espíritu o la carne? La carne. Hace tiempo, hermano, leí una anécdota y algunos hermanos ya han escuchado esa anécdota. Es una historia, hermano, dice que habla de un pescador que él bajaba siempre los fines de semana a una plaza y dice que el pescador cargaba, escuche, dos perros. Cargaba un perro blanco y cargaba un perro negro. Y dice la historia, hermano, que él ponía a los perros a pelear y él tenía que pagarle a la gente del público que apostaba al blanco o apostaba al perro, al negro. Lo cierto es que cuando ganaba el blanco, entonces era porque ya él le había apostado al blanco y los otros le habían apostado al negro. Y cuando le apostaba al negro, entonces él ganaba y los otros no ganaban porque le habían apostado al blanco. Resulta ser que dice la historia que los amigos se le acercaron y le preguntaron que cómo hacía él para todo el tiempo ganarle al público. Y él dijo, muy fácil, los perros son míos y cuando yo quiero que el blanco gane, yo simplemente alimento más en la semana al blanco y dejo pasar hambre al negro. Y cuando se enfrentan, ¿qué pasa con el negro? Está débil. Y así sucede, hermano, en nosotros. Si nosotros alimentamos más la carne, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a prevalecer entonces? La carne. Pero si alimentamos más al espíritu, ¿quién va a prevalecer? El espíritu. Entonces le explico esto, hermano, para que entiendan mejor lo de alimentar, escuchen, nuestro hombre espiritual. Entonces tenemos que alimentarnos. ¿Y cómo nos podemos alimentar, hermano? Por supuesto, hermano, que leyendo la Escritura. Por supuesto que viniendo a la iglesia, hermano. Por supuesto que viniendo a la montaña de oración, ayunando. Ahora, si queremos vencer los deseos de la carne, debemos, escuche, hermano, alimentar nuestro hombre espiritual, cuidándolo de tal manera, hermano, escuche, que cuando la tentación venga sobre nuestras vidas, pueda prevalecer ¿qué? El espíritu. Y de eso se trata, hermano. Si nosotros alimentamos más lo espiritual, entonces cuando la tentación venga, ¿qué va a suceder? El espíritu va a vencer. Pero si alimentamos más la carne, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a prevalecer? La carne.
Ahora, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Usted lo conoce, ya usted lo ha leído. En Gálatas 5:22 los menciona, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Una persona que anda, escuche, en estos frutos, es una persona que anda en el Espíritu. Ahora, ¿por qué se le hace tan difícil, escuche, o por qué se nos hace tan difícil a nosotros los cristianos andar, hermano, en el amor, en el gozo, en la paz y en la paciencia y en la mansedumbre? ¿Por qué se hace tan difícil? ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay una lucha entre el Espíritu y la carne. O sea, la carne se opone totalmente al Espíritu. Fíjese lo que dice el Salmo 1:3. Dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto, escuche, a su tiempo. ¿En cuánto tiempo da un árbol su fruto? Diga, a su tiempo. Diga, a su tiempo. Bueno, hay gente que llega al camino del Señor, hermano, y es como un árbol. Hay gente que da fruto de hoy para mañana, de hoy para 15 días, de hoy para un mes, pero hay otros que dan fruto de hoy, escuche, hermano, para un año. ¿Usted ha visto gente, hermano, que aún teniendo un año le cuesta dar fruto, le cuesta andar en el Espíritu? Y yo digo que esto es tremendo, hermano. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo he entendido, hermano, por dirección de Dios, que los dones en un cristiano son instantáneos. ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien los da. Pero el fruto no lo da Dios. Y como el fruto no lo da Dios, entonces no es algo instantáneo. Debemos que trabajar y esperar con paciencia, escuche, para producirlo. Usted no me va a decir, hermano, que de la noche a la mañana, hermano, usted comenzó a dar fruto de amor, paciencia, benignidad, templanza. ¿Verdad que no? Porque es una cuestión de ¿qué? De tiempo. Y es por eso, hermano, que el fruto en una persona lleva tiempo. Usted no ha visto gente, hermano, que se convierten al Señor y de pronto le dicen: mira, yo estoy yendo a la iglesia, pero mi Diosito lo sabe. Dios es testigo. Mira, todavía siento, tú sabes, tentación por el cigarrillo. Entonces, hay árboles que así como dan fruto a su tiempo, hay cristianos también, escuche, que dan fruto como a su tiempo. Aunque hay personas que son como el mamón macho. ¿Usted sabe cuál es el mamón macho? Hermano, usted lo siembra y entonces usted ve que pasan 2 años, hermano, y usted está esperando sacar un mamoncito de él. Y entonces pasa el otro año, no da mamón. Entonces usted agarra un machete. Mi abuela hacía así, agarra un machete, le daba unos machetazos y le guindaba unos litros de agua. Una broma así hacía mi abuela. Entonces pasan 4, sí. Y entonces hay gente que es como el mamón macho. O sea, pasan 1, 2, 3, 4, sí, y nunca da fruto, hermano. Y eso no puede ser. Dios quiere que demos fruto, hermano, porque cuando damos fruto hay recompensa de Dios. Ahora, ¿qué va a suceder con aquellos que son como el mamón macho? Como el mamón, si tiene que suceder algo, hermano. Si una persona, hermano, no da fruto, pregunto, ¿qué hace Dios con esa persona? Tiene que hacer algo. En Juan 15, 1, 2 hay respuesta para eso. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, escuche, para que lleve más fruto. Según la Escritura, y yo quiero que usted más o menos, vamos a poner un ejemplo con la guitarra. ¿Está pegada? Mire, dice que Jesús es la vid. ¿Cuántos saben lo que es la vid? La vid es una mata ¿de qué? Entonces, dice que Él es la vid. Y dice que Dios es el labrador. La palabra labrador significa obrero, significa trabajador. Entonces, si Él es la vid, la mata de uva, y Dios es el labrador, entonces Dios es el obrero, el trabajador de esa mata. Pero después dice, hermano, que nosotros somos los pámpanos. El pámpano es la ramita que está antes de la fruta. O sea, usted ve la uva, pero antes de la uva hay una ramita. Ese es el pámpano. ¿Y sabe qué, iglesia? Dice, hermano,
que si ese pámpano no da ¿qué? Fruto, ¿será qué? Dígalo usted. Será cortado, hermano. Y ahí es el peligro, hermano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto significa que si una persona, escuche, acepta a Cristo en su corazón, vamos a ponerlo aquí otra vez. Si una persona acepta a Cristo en su corazón y de repente pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y nunca cambia, según la Escritura, si Cristo es la vid, nosotros el pámpano y Dios el labrador, si ese pámpano no lleva fruto, según lo que dice el Señor, dice que lo que lo quitará, o podríamos decir lo arrancará. Eso significa, por ejemplo, hermano, yo le hago una pregunta, hermano. ¿Usted conoce a nivel mundial o en Venezuela gente que viene a la iglesia, se sienta en la iglesia, escucha el mensaje, canta los coros, tienen 3, 4, 5 años y andan en pecado todavía? ¿O no los conoce? ¿Sí los conoce? De repente gente, hermano, que tiene en la iglesia 2, 3, 4 años, pero todavía está en fornicación. Fornicación porque uno directamente y otros indirectamente. El que lo hace directamente, hermano, es aquella persona que de pronto es novia y cae en pecado con su novio. Y el que lo hace indirectamente es el que de repente llegó a la iglesia, se le dijo que se casara y de repente 1 año no se quiere casar, 2 años no se quiere casar, 3 años no se quiere casar. Entonces yo le hago una pregunta, hermano. Aunque la Biblia dice que los adúlteros lo juzgará Dios, no lo vamos a juzgar nosotros, pero usted conoce gente así, no en esta iglesia, en el pueblo de Dios. Hay gente así que anda en pecado. Entonces, cuando la palabra del Señor dice: yo soy la vid, vosotros el pámpano, mi Padre es el labrador, todo pámpano que no lleve fruto, ¿es lo que? ¿Lo que, hermano? ¿Conoce usted gente en el pueblo de Dios que viene a la iglesia, pero su corazón pasan 3 años y todavía está lleno de rencor, está lleno de odio, está lleno de resentimiento? ¿Será que yo exagero, hermano, si digo que muchas veces en el pueblo de Dios hay hermanos que no se tratan entre ellos mismos? ¿O estoy exagerando, hermano? Cuando dice lo arrancará, significa que lo apartará de la lista de los redimidos y no estará en el reino de los cielos, sino en un lugar, lamentablemente tengo que decirlo, hermano, de tormento. Pastor, yo no creo que eso sea así como usted dice. Bueno, la Biblia dice que muchos le dirán en aquel tiempo: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les dirá: ¿cómo? ¿Apartados de qué? ¿Hombres de qué? De maldad. Algo hicieron, hermano, para que el Señor les responda así, ¿o no? Algo hicieron. A lo mejor recibieron a Cristo en su corazón, pero ¿sabe qué? No se apartaron del pecado, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, evidencia de esto que estoy diciendo, hermano, lo encontramos aquí, hermano, en Gálatas 5, 19, 21. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son, escuche, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Ahora, acá dice los que practican, diga practican. Aquí lo explica: los que practican tales cosas. Y hay yo quiero, hermano, que usted ponga atención sobre esa palabra. Cuando dice los que practican, no dice para los que cometieron un pecado algún día y se apartaron. No, los que practican. Entonces, hay gente, hermano, que anda en el fruto de la carne. Siempre andan ¿qué? Practicando y practicando. Porque mire, hermano, ¿usted cree que yo en el mundo fui adúltero? Claro. ¿Alguno de ustedes fue adúltero? Claro. ¿Alguno de ustedes fue fornicario? Claro. ¿Alguno de ustedes fue chismoso? Aquí nadie fue chismoso, ¿verdad? Le digo esto, hermano: el proverbio
28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. El problema es ese, hermano. No fue el que pecó, fue el que de repente pecó, aceptó al Señor, pero siguió en una práctica. Dice, los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios les bendiga. Denme un aplauso, le prediqué corto. Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural,